Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel González Camargo, estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro, estoy en la Facultad de Ingeniería, cursando Ingeniería Civil. Este semestre me tocó cursar la materia de género y sexualidad, en el cual, como proyecto final, he elegido hablar sobre los tipos de violencia de género y sus modalidades. El uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, hacia un grupo de personas o hacia una comunidad, tiene como consecuencia o es muy probable que tenga un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o hasta la muerte. En este tema veremos los tipos de violencia y sus modalidades. La violencia psicológica es la primera violencia. Esta no es de las menos importantes, diría yo que es la base de todo. Esta violencia es toda acción u omisión destinada a degradar el comportamiento, las acciones, los pensamientos, las creencias de otra persona. Esto se logra por medio de intimidación, de amenazas, de chantaje, de aislamiento o cualquier otro tipo de acción que tenga un impacto negativo en la salud psicológica de la persona. Como ejemplo de violencia psicológica podemos poner celos excesivos, control de la vestimenta, gritos, chantaje, llamadas a cualquier hora, entre muchas otras acciones. Todo este tipo de acciones es lo que conforma la violencia psicológica. Esta violencia psicológica, como dije al inicio, es de las más peligrosas porque es tan silenciosa, ya que todo el mundo vivimos con ella día con día. Y esta violencia es sin duda alguna el paso previo para la violencia física y en su extremo, desafortunadamente, para el feminicidio. La violencia física es la violencia que se deriva de la violencia psicológica. Esta violencia es cualquier acción que atente contra el físico de otra persona, ya sean empujones, sean estrujón de manos, rasguños, golpes, jalón de cabello, patadas. Realmente esta es una violencia de las más tristes porque son las que se esconden por lo general atrás de los celos. A continuación voy a colocar un video que es bastante, se podría decir, representativo de esta violencia, de este tipo de violencia, que es un testimonio de un vecino que desafortunadamente pues tuvo problemas en su familia y a continuación veremos el video. Este video es para concientizar a las personas de que no solo las mujeres viven violencia, sino también los hombres reciben violencia por medio de las mujeres. Así que, pues venga, vamos allá. A las 20 horas en el Parque Espadas. Ya son más de las 17 horas. Te dije, Todos te empezarán a dije, llegar cabrón, te dije, te dije. La violencia económica o patrimonial es la acción que influye directamente a la supervivencia económica de cualquier persona, ya sea privándola de los recursos de supervivencia mínima, que podría ser, no sé, el salario mínimo o alimenticio. Esto también como ejemplo podemos poner lo que vendría siendo el robar, el que la persona o el individuo trabaje en el negocio familiar sin recibir paga, el robo de la herencia, el robo de joyas. En base esta violencia pues se centra más que nada en eso, en las acciones que afectan directamente a la supervivencia económica de la persona. Violencia sexual. Abarca actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social hasta la fuerza física. Como ejemplo, podemos poner que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el 2020, en el segundo semestre de ese año, hubo 5 millones de mujeres que fueron abusadas sexualmente. Esto nos quiere decir que el mayor índice de violencia sexual que ocurre en México es en el núcleo familiar, ya que en ese tiempo estábamos en pandemia. A continuación, se va a definir la violencia por modalidades. Así es, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria y violencia institucional. Asimismo, define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual tipifica el feminicidio.
La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero por lo general involucra intimidación, amenazas o conductas bastante agresivas para poder adoptar control sobre una persona. El maltrato, por lo general, siempre se produce del sexo masculino al femenino, pero no se exenta de que el sexo femenino maltrate al sexo masculino, aunque es un menor porcentaje. El maltrato infantil o el maltrato a personas mayores o entre hermanos también es considerado como violencia familiar. Violencia laboral. La violencia en el lugar de trabajo o la violencia ocupacional se refiere más que nada a abusos físicos o amenazas que puedan crear un riesgo para la seguridad y salud de uno o varios individuos. Como ejemplo, en esta violencia podemos poner bromas pesadas, carga excesiva de trabajo, humillaciones, exclusión a actividades, entre otras. Pero esas son las 4 más clásicas de esta violencia. Violencia comunitaria. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define esta violencia como los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación y exclusión del ámbito público. Ejemplos de esta violencia son claramente piropos, tocamientos, insinuaciones sexuales, frases sobre su cuerpo que la puedan incomodar o humillar a la persona, acoso y hostigamiento sexual, burlas, imágenes o comportamientos agresivos, ofensivos o de intimidación, negación de libre tránsito y acceso a bares, tiendas, a clubes deportivos, entre otros espacios públicos y privados, restricción a su participación en festividades, actividades o toma de decisiones comunitarias. Un dato es que de cada 100 mujeres que experimentaron violencia comunitaria, 86 fueron víctimas de intimidación, 34 fueron abusadas sexualmente y de esas personas 87 agresiones físicas. Esto fue en el 2011. Violencia institucional. Esta violencia es la última y se puede definir como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas ya sea a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar diferentes tipos de violencia. Pero, ¿quiénes pueden o quiénes son los que ejercen este tipo de violencia? Bueno, pues agentes policiales, el Ministerio Público, los jueces y magistrales tribunales, autoridades escolares, entre otros. El sistema sexogénero no es inofensivo, sino que naturaliza relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Las diferencias sexuales entre mujeres y hombres son convertidas en desigualdades sociales. La violencia contra las mujeres está estrechamente relacionada con las creencias que reproducen el modelo de dominio de lo masculino y subordinación de lo femenino. La violencia de género tiene su origen, obviamente, en cada cultura, educación, la religión, las leyes, hasta el propio lenguaje, que han mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad. La violencia de género debe de ser denunciada de inmediato, ya que consigo acarrea un sinfín de consecuencias. Podemos poner como ejemplo lesiones inmediatas como fracturas, moretones, rasguños, entre muchas otras. Puede caer en depresión, ansiedad, ideas de suicidio el individuo, problemas sexuales de transmisión sexual como el VIH, disfunciones sexuales, algún embarazo no deseado y por consiguiente algún aborto, porque sabemos que la mayoría de abortos en México son clandestinos, poniendo en riesgo la vida de la misma madre. Así que, en conclusión, cualquier tipo de violencia debe de ser denunciada de inmediato. No te quedes callado.
Bueno, pues hemos llegado a su fin. Se da por concluido el tema de tipos de violencia de género y sus modalidades. Espero haber aclarado sus dudas y no tengo dudas al menos haber captado su atención con este video. Mi nombre es Miguel Ángel González Camargo.